Arequipeños y arequipeñistas, bienvenidos al Mirador. Esta es una ventana de opinión crítica que se emite todos los días martes a fin de poder construir una ciudadanía y una democracia participativa y concertada. Hoy estamos pues justamente en una situación muy crítica en Arequipa y justamente por eso que tenemos un invitado de lujo que nos explicará por qué este fenómeno en Arequipa. Pero antes está con nosotros Hernán Cornejo. Bienvenido, Hernán. Buenas gracias. Yo nunca he participado en el Mirador, sino como espectador y ahora como partner alternativo, y estoy contento de poder conversar y discutir respecto de esta crisis ambiental, de de habilitación urbana indebida, etcétera, cosas de esta naturaleza que están prosternando a la población y además levantando ánimos de repudio y de rechazo frente a la indefensión y a la inacción de la agenda pública en la región. Gracias, Hernán. Bueno, está con nosotros Mauricio Huaco, es arquitecto, urbanista y de igual forma un actor principal en la ciudad de Arequipa que entiende mejor lo que pasa en Arequipa. Mauricio, bienvenido al Mirador. Gracias por la invitación, Juan Carlos, y estoy a disposición del programa. Bueno, la primera pregunta, pues casi de cajón, diría, ¿qué pasó con Arequipa? ¿Por qué se desbordó? ¿Esto podía haberse previsto o era impredecible? ¿Qué es lo que ocurre con el ordenamiento arquitectónico, con el ordenamiento espacial de Arequipa? Bueno, hacemos planes directores desde hace buena cantidad de años. Hace 40 años ya tuvimos un buen plan director que hizo las previsiones necesarias para canalizar el desarrollo de la ciudad de la mejor manera. A partir de los años 60, recordemos que hubo una ola de migración del campo a la ciudad que afectó todos los procesos de desarrollo urbano ordenados hasta ese entonces. Y prácticamente nos hemos visto, utilizando las palabras que has utilizado, desbordados, ¿no?, por esta demanda de vivienda popular que normalmente se asienta en las periferias de la ciudad por una sencilla razón: el terreno es más barato o en el mejor de los casos no cuesta nada. Y ese barato que no cuesta nada resulta muy caro para la ciudad, porque al final hay que proveer servicios y en este caso atender situaciones que comprometen la integridad física de dichos pobladores. Lamentablemente pareciera que la forma como desarrollamos los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio son muy lentos, ¿no? La ciudad cambia día a día y esto nos obliga a una reflexión importante, porque tenemos una ciudad enferma, gravemente enferma, a la cual no podemos anestesiar para poderla someter a una cirugía mayor. La ciudad está en constante proceso de movimiento, de desarrollo y de crecimiento, y paralelamente necesitamos diseñar instrumentos que nos permitan intervenirla. Un ejemplo muy sencillo que muchos estudiantes lo uso para que puedan entender: es como si estás en un vehículo y se te baja un neumático. ¿Qué es lo que hacemos? Detenemos el vehículo, paralizamos el vehículo. Hacemos los arreglos necesarios y después continuamos. En el caso de la ciudad, no, porque tiene que seguir movilizándose, desarrollándose y paralelamente diseñar instrumentos para corregir los defectos que tiene. Yo quisiera hacer una complementación ahí a esa visión que usted tiene, que me parece excelente, pero si hay que apuntalar en lo que es la territorialidad y la condición de absorbencia y de papel esponja que tiene la ciudad de Arequipa en la macroregión sur. Y entonces sus atractivos, sus apetencias, esas expectativas que genera, no se están visionando desde la perspectiva de largo plazo para construir un desarrollo del sur equilibrado. Puno es un departamento expulsor. Arequipa es absorbente, inclusive se genera un fenómeno gravísimo, que la capital, o sea Arequipa, tiene más de 1 millón de habitantes en una región que apenas tiene 1.300.000 o 400.000 habitantes. Entonces esas descompensaciones están generando esta clase de problemas, una ciudad cancerígena, dinámica, etcétera, pero que crece sin las visiones. Y como usted ha aludido, don Mauricio, a la cuestión de que los planes y las visiones son lentas de las autoridades y en estos recambios también son lentas en la ejecución y no se están poniendo como objetivos estratégicos esta clase de priorizaciones, ¿no? Además de que se ha acompañado con mal manejo territorial en el sentido de invadir la torrentera, los valles. Estamos en un valle volcánico.
Entonces, no es lo mismo que crezca una ciudad tan desequilibrada como Juliaca, que no tiene mayores problemas que inundaciones. Aquí puede venir los lajares, bueno, todos esos derrubios, todos esos detritus y destruir edificios. Entonces la cosa es gravísima, ¿no? Bueno, es el gran dilema que tiene Arequipa. Todos estamos de acuerdo en hacer de Arequipa una ciudad atractiva, dinámica, potente, con una economía fortalecida, pero eso también viene con un lado negativo, que al ser atractiva promueve más el desplazamiento del campo a la ciudad. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? La pregunta es cómo hacer de Arequipa una ciudad atractiva, pujante, y que al mismo tiempo esté en la capacidad de absorber las dinámicas sociales que se generan en el sur del territorio. Alguna vez comenté de que, y lo sigo sosteniendo, gran parte de los problemas de Arequipa no se van a resolver dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? De generar polos de atracción fuera de Arequipa, ciudad metropolitana, y utilizando la región Arequipa. El proyecto Majes, con el sistema de ciudades que se planificó desde el año 70, tuvo como eje principal desarrollar dos ciudades, ¿no? Ciudad Sihuas, Ciudad Mayor Sihuas y Ciudad Mayor Majes. Solo hemos hecho Ciudad Mayor Majes. ¿Qué pasó? A pesar de que se hizo un buen plan director, corrigiendo algunos que defectuosamente habían ocurrido en el tiempo anteriormente, ha nacido este asentamiento conocido como Pedregal. Pedregal es una distorsión de Ciudad Mayor Majes, que lamentablemente ahora se ha convertido en la ciudad más grande de Arequipa, de la región Arequipa, después de Arequipa metropolitana. Tenemos más de 100.000 personas viviendo ahí, de manera medio caótica. Eso nos llama a la reflexión de cómo un proyecto de planificación territorial, que usted ha aludido muy bien, el ordenamiento del territorio, con instrumentos de planificación muy avanzados que se manejaban en ese entonces, ha terminado en lo que es ahora el Pedregal, ¿no? En teoría, Ciudad Majes se iba a manejar con un modelo distinto, ¿no? Un modelo manejado por una administración central, que era en ese entonces el Instituto Nacional de Desarrollo, Autodema, pero llegó un momento que Autodema le entrega al municipio, porque nace una municipalidad y nace un alcalde, y nace una gestión municipal. Y lamentablemente regresamos al mismo problema de siempre, donde los alcaldes son dueños de un territorio y a su mejor conocimiento y usanza ordenan el territorio y disponen procesos de crecimiento que en este caso, como vemos lamentablemente en el Pedregal, no llegó a concretarse lo que se había planificado en teoría. Lo mismo sucedió con Arequipa. Arequipa fue una ciudad muy bien planificada desde su fundación española, un damero muy bien ubicado en una zona segura de la ciudad. Pero veamos cómo ahora hemos ido ocupando el territorio de manera prácticamente sin ningún criterio, sin ningún control. Seguimos pensando, lamentablemente, que los ríos y las quebradas son obstáculos para el desarrollo, cuando es todo lo contrario. Estas quebradas han estado antes de la llegada del urbanismo, de la urbanización. Y la forma como hemos entendido el territorio ha hecho de que no entendamos perfectamente el rol de estos sistemas hidráulicos naturales en el contexto de un desarrollo urbano organizado. Entonces, es ahí donde ha venido ese gran divorcio y es ahí donde estamos viviendo las causas y consecuencias de este tipo de situación. La actual gestión del gobierno local y al mismo tiempo del gobierno regional han tomado la decisión de poder derribar este puente de Concordia, que de alguna forma el que estrangulaba en esta cuenca o en esta torrentera el Chullo. ¿Esa es la forma de ordenar la ciudad? ¿Con eso se va a resolver realmente que la gente que vive en la zona de Yanaguara, de Caima, resuelva el problema? ¿O cuál es la alternativa que debiéramos de en este momento pensar en este proceso ya de destrucción de una buena parte de la ciudad? ¿Cuál es la alternativa, Mauricio? Es complicado, por eso decía, es cambiar la rueda de un vehículo estando en movimiento. Demoler un puentecito no soluciona absolutamente nada, es simplemente invertir en controlar un síntoma. Es como darle a una persona que tiene una caries profunda un mejoralito para que le baje el dolor, pero sigue la carie por dentro, ¿no? Entonces necesitamos ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es mucho más complicado de lo que parece. Necesitamos, y mucha gente va a pensarlo dos veces, necesitamos poner mano dura. Necesitamos tomar decisiones muy impopulares desde el punto de vista municipal.
Estoy seguro que si mañana vamos a disponer la demolición de esas dos casas que se han construido encima de la Torrentera Chullo, en la avenida Ejército, donde estaba el monumento al Juan Pablo II, hay dos edificaciones, una a cada lado, que se han construido en los aires del cauce. Eso cualquier alcalde debería disponer su demolición. Ahora, yo quisiera hacer una puntualización. En mi concepto, y citándolo a Pablo Macera, él afirmó que la ciudad es un desequilibrio de poder. Entonces, tenemos que definitivamente que pensar en la visión de largo plazo y en el desarrollo regional armónico, de tal suerte que las funciones urbanas, territoriales, de servicios que ofrece Arequipa frente a Tacna, Moquegua, Puno, Juliaca y el Cusco tengan un eje de compensación y de afirmación poblacional, por ejemplo, para que la gente se vaya a los valles de Tacna después de que se resuelvan los problemas de agua, o se quede en el altiplano cuando haya problemas de recursos en cuanto hídricos y en cuanto a tenencia de la tierra. Y entonces se arma una visión conjunta del sur, lo que ahora no hay. Entonces cada uno está mirándose sus peculiaridades, el ombligo, y sus soluciones son paliativos, no resuelven a profundidad el problema. Y esto vamos a generar situaciones adversas, y de aquí a 10 años las situaciones van a ser más calamitosas, más dolorosas. Y entonces la ciudad de Arequipa es una urgencia del sur del país y del país mismo, porque son desequilibrios del poder. Yo digo, soy puneño, que Juliaca, la misma ciudad de Puno, y Lave ya son los principales atentados al equilibrio ecológico en un ecosistema frágil como es el del lago Titicaca, la cuenca. Claro. Y entonces, sin servicios, sin la atención del caso, y pululas, y la gente ya se ha desentendido del campo por una serie de situaciones ambientales, atmosféricas, climáticas, etcétera. Entonces, eso hay que repensarlo, pero las autoridades de Puno no se miran más allá del ombligo. Las de Tacna igual, y lo mismo sucede, sin hacer ofensas de ninguna naturaleza, con la gente de Arequipa. Entonces tenemos que buscar esa visión conjunta para hacer una felicidad en las ciudades y un equilibrio de poder, de situación, de ambientación, de tal manera que haya pues una especie de pequeña nación en el sur del país, ¿no? Así es. Y todo pasa por la palabra planificación. Claro. Lo peor que podemos hacer en la historia de la planificación peruana es desaparecer el Instituto Nacional de Planificación. Un retroceso terrible. Un retroceso terrible. Con eso dimos carta abierta a que las ciudades crezcan como puedan, ¿no? Creo que es necesario repensar, ¿no?, la forma como entendemos el concepto de planificación. Arequipa, mal que bien, tiene un Instituto Municipal de Planeamiento que debería un poco reorganizarse de mejor manera. Y cuando creamos el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, lo pensamos como un modelo que debería repetirse en Tacna, Puno y Moquegua, de tal manera de que en la región sur podamos tener una articulación, claro, de ese ordenamiento, de ese desarrollo armónico en el desarrollo de cada una de las unidades territoriales clave. Entonces, vuelvo a repetir, Arequipa va a tener que pensar muy bien en resolver los problemas no solo dentro de la ciudad, sino fuera. Y cuando me refería a Pedregal, me refería a generar polos de atracción, reorientar esa atracción que tiene Arequipa en otros lugares que nos permita reducir la presión social que tiene Arequipa con la demanda de vivienda, ¿no? Entonces yo creo que es importante repensar esta forma de planificación y ordenamiento del territorio. Pues es de suma urgencia plantear eso, ¿no? Yoran, buenas tardes, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto, Juan Carlos. Igual arquitecto, pues hace muchos años escuché hablar de Acupalán 21, podría decirse. Sí. El arquitecto Hugo Muelle hablando de los anillos viales. Creo que nunca se dio esta oportunidad. Tuve la oportunidad de mi padre planificador, urbanista también, mis hermanos, un ingeniero, un arquitecto. Habla mucho, pero no sé quién tiene la culpa de que tanta teoría no se ponga en la práctica. Con esto, pues, tenemos esta ciudad totalmente desordenada, ¿no? Ya lo dijeron, pues, totalmente precaria. Totalmente precaria, se para un vehículo en la mitad de la pista y pues ya todos quedan totalmente obstruidas las avenidas, las vías, se destapa un desagüe de igual manera, se rompe una tubería de igual manera, es decir, no hay una articulación completa. Ahora,
se habló de hacer muchos puentes. ¿Cuántos puentes cruzan la ciudad por el río Chili? ¿3? ¿2? ¿No? Teníamos hasta el puente de Fierro, ya quedó inoperativo. Hay un puente de Bailey, después hay un puente en Congata, hay un puente y ahí paramos lo que es para cruzar después de lo que es para salir de Arequipa, ya este puente que es terminando lo que es el peaje, y de ahí comenzamos a subir pues en contra del río Chili, y tenemos pues poca movilidad para llegar. Esto es dependencia de quién tiene que hacer. Estamos ya en el plan para el año 2030, ¿ya salió este plan de desarrollo? Todavía no, según lo que entiendo es de que se ha pedido 60 días más para poder levantar las observaciones. Han llegado casi 1.800 observaciones. 1.800. Y están en proceso de poderlas absorber y hacer las modificaciones de aquellas observaciones que declaren, pues. Pero hay unas que creo que podrían ser inviables. Por ejemplo, hay un sector y ya está habitado, que es las Galaxias, que quieren que les den la habilitación, y así varios. ¿Qué se va a hacer ahí? Ahí justamente es el problema, ¿no? De pensar que la planificación es algo sencillo, es muy complejo, es muy complejo. Hay que inventar de pronto algunos instrumentos nuevos, hay que hacer de pronto ajustes a la ley. Mucho se abusa del derecho conseguido, ¿no? En una ocupación informal o ilegal en un terreno. Y justamente iba el ejemplo de las demoliciones que deberían ordenarse en las edificaciones que están sobre los cauces de las torrenteras. Y estoy seguro que detrás de esas intenciones de demolición van a salir amparos que van a parar esas demoliciones, porque van a primar quizás los derechos de los individuos por encima de los derechos de la colectividad. Entonces nosotros necesitamos urgentemente repensar esta situación legal, y de pronto, junto con esta declaración de emergencia, ir pensando en nuevos reglamentos que permitan a los municipios actuar de manera más drástica para poner orden. Arequipa vive en el desorden. Y en el desorden parece que ganan los informales. Entonces necesitamos formalizar Arequipa. Me parece que ahí es el punto clave, ¿no? Las municipalidades. ¿Por qué dar conformidades, o en este caso habilitaciones, o por qué dar pase a que construyan si es que realmente no lo merecen, ¿no? Le pongo unos casos solo por el tema de territorio. En la municipalidad A no me quieren dar la licencia para construir porque dice que no, pero voy a la municipalidad B y sí me la dan. Entonces, ahí es un problema pues de falta de autoridad o de querer ganar territorio, y ahí viene el conflicto. Entonces, acá si me dan, me paso para ahí. O me están cobrando mucho el impuesto acá en la municipalidad A, me voy a la B. Y cosas así, por ejemplo, este caso del Lord Byron, que pues está entre el límite entre Yanaguara y Caima, querían cobrarle, dice, por la playa de estacionamiento, y bueno, me voy a Caima, porque Yanaguara no me quiere cobrar mucho y tal. Entonces, estas situaciones ya dependen de las autoridades, de las mismas personas, porque son ellos los que tienen que poner pues mano dura, porque si no hay esto y habrá, ¿usted cree, algún tipo de sanción para este desastre? Porque otra cosa más, o sea, no se va a declarar en emergencia. ¿Por qué? Porque según las fichas eran estas de evaluación de daños y análisis de necesidades, si no hay damnificados, pues no se puede declarar en emergencia. No hay un porcentaje de damnificados, porque está bien, tu casa se ha inundado, se ha llenado de tierra, perdí tus cosas, están malogradas, ya no van a servir, pero sí puedes vivir ahí. Es decir, no eres damnificado, simplemente estás afectado. Entonces, bajo ese criterio, entonces no hay declaratoria de emergencia. Por eso digo, hay que cambiar las normas, hay que cambiar las leyes. Yo creo que quien quiera ser congresista por Arequipa tendría que tener, digamos, en la agenda... Ahora, senador o diputado, ¿no? Senador o diputado, o el mismo ejecutivo, tener que pensar que hay leyes perversas. Tenemos leyes perversas, y esas leyes perversas no nos permiten poner orden. Entonces, ¿hay que hacer cambios? Yo creo que hay que hacer cambios. Y esta experiencia que hemos sufrido en Arequipa no solamente la estamos viendo acá, el norte está igual. Vean lo que ha pasado en Máncora, ¿no? Entonces, creo que es un mal generalizado a nivel nacional, y las normas que se den van a tener una aplicación igualmente nacional, para beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Ahora dicen, las normas están, sino que no las saben aplicar o no las aplican, pero pues esto no tiene reglamento y quedan la ley y es inaplicable, entonces también hay que hacer los reglamentos correspondientes. Bueno, pero esto de las fichas eran, pues, no sé. Me parece una aberración. Claro, ahí hay un problema fundamentalmente de
no sé si es de gobernanza o de gobernabilidad en los municipios, ¿no? O simplemente es el tema de la corrupción. Porque ahora mismo, cuando se revisó el plan de desarrollo de la ciudad, y se dieron cuenta que solo la torrentera del Chullo acababa más o menos en Caima, y de pronto esta parte no estaba habilitada. Eso definitivamente es un acto negligente, es un acto de corrupción, ¿no? ¿Qué tipo de sanción debiera corresponder a las autoridades? Porque finalmente hay una autoridad que es responsable del pliego, que tiene que estar observando y mirando. Yo no creo que esto simplemente haya sido un error de omisión, sino que ha sido un error voluntario por querer favorecer seguramente a distintas empresas que se dedican al rubro de poder construir vivienda, ¿no? ¿Cuál es ahí la pena? ¿Cuál es la sanción que tendría que recaer tanto en la autoridad, en estas empresas y en las mismas personas que hoy día requieren el apoyo, ¿no? Bueno, yo creo que en principio tenemos que pensar en un ente supervisor supramunicipal, porque son los municipios juez y parte, ¿no? Ellos contratan. ¿Existe esa empresa supra? No, no hay, por eso te vuelvo a repetir, las leyes, hay vacíos legales, hay vacíos institucionales. Un Instituto Nacional de Planificación pudiera haber ejercido una gestión de supervisión y decir, mira, acá hay un defecto grosero, eso tiene que... El INPLA debía ser la responsable, ¿no? No. Es que el INPLA también tiene unas funciones muy limitadas, por eso vuelvo a repetir, el INPLA tiene que ampliar su capacidad de gestión y de organización para hacer lo que realmente se pensó que iba a hacer cuando se diseñó el O sea, INPLA. requerimos especie de una autoridad que puede sobrevigilar la municipalidad provincial, los Una municipios autoridad distritales. autónoma que tenga justamente eso, ¿no? Una autonomía y una autoridad para poner orden en el territorio. Ya, eso se aprueba con una ley, ¿no es Tendría cierto? que ser a nivel de una ley nacional. Y eso que ocurre en Arequipa tendrá que ocurrir en otras partes. ¿Existen experiencias en el mundo con esas características? La Autoridad del Valle del Tennessee, por ejemplo, en Estados Unidos, es una organización a imagen y semejanza de la Autoridad Autónoma de Majes, que gobierna y gestiona todo un territorio, ¿no? Toda una cuenca importante. Eso debe haber sido realmente la Autoridad Autónoma de Majes, también una autoridad que maneje todo ese gran territorio. Pero cuando lo ha dado a municipios, ya se ha perdido esa capacidad de autoridad y tenemos lo que tenemos, ¿no? Claro, porque en los planes, por ejemplo, el Cono Norte aparece como una zona sumamente planeada, con avenidas sumamente extensas, pero cuando esto empezó a ejecutarse, los mismos gobiernos locales, estos Cambiaron. traficantes de terreno, finalmente han hecho lo que se les venga en gana y nadie pone el orden. Así es, así es. Entonces necesitamos un ente supervisor por encima del municipio, ¿no? Porque lamentablemente no funciona. El INPLA cuando se creó como una institución paramunicipal, donde el alcalde no podía designar al gerente. El gerente tenía que ser designado a través de un directorio, y ese directorio estaba conformado por especialistas de diversas materias. Y el personal que labora en el INPLA estaba seleccionado en el tercio superior de las facultades de arquitectura, de planeamiento, de urbanismo a nivel nacional. Entonces, lo mejor de lo mejor ahí. Pero no tenemos eso. Y ha habido mucha desidia, ¿no? Incluso en esta gestión de Víctor Hugo ha habido muchas complicaciones de poder instalar el directorio del INPLA. Claro, y se ha judicializado un montón. Entonces, esa es una desidia frente Totalmente. a gestionar justamente el espacio como este que el día de hoy lamentamos en el caso de Arequipa. Así es. Entonces, un organismo técnico como es el INPLA se ve involucrado en temas legales que le atan de pies y manos y no puede hacer nada. Mientras tanto, la ciudad sigue creciendo y a río revuelto ganancia pescado. Claro, entonces tu primera postura es poner mano dura, ¿no es cierto? Derruir aquellas casas o de alguna forma limpiar la torrentera que debiera tener, según las especificaciones que han ido comentando estos días, mínimo de 30 metros, ¿no? Debió haberse reservado esas áreas, que yo creo que se han reservado. Alguien me comentaba que hace muchos años ha habido reservas de fajas marginales a lo largo de estas cuencas. Pero la presión inmobiliaria, las malas decisiones municipales y la viveza de muchos vecinos ha hecho de que se reduzca, y por eso es que nuestras torrenteras son un obstáculo para muchos. Si pudieran desaparecer, las desaparecen. Veamos nomás cómo han techado torrenteras en la avenida Los Incas. Hay como 200 metros de torrentera techada. ¿Cómo se va a limpiar ese acolmatamiento? No va a entrar una maquinaria. Entonces hay un problema ahí de gestión. ¿En qué gobierno fue ese? ¿Cáceres?
El techamiento de esa torrentera es de la gestión de Segarra, me parece. Incluso tuvimos que intervenir seriamente para corregir el diseño geométrico de la avenida porque habían hecho un empalme absurdo con respecto a la avenida Los Incas y eso generó un techamiento adicional, pero... El mismo ejemplo es la torrentera de Chullo, que en la parte ya justamente donde se ha desbordado, el alcalde actual de Yanaguara ha hecho una inversión de 8 millones de soles, que finalmente acabó en un pequeño, no sé si es realmente torrentera, lleno de lodo, lleno de barro, que finalmente en el mismo puente donde está el semáforo hizo que esa parte se estrangule como tal, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, los proyectos de inversión pública, que es financiamiento del Estado, no pasan por vistos técnicos como del Colegio de Ingenieros, no pasan vistos de otras áreas técnicas que debieran habilitar y decir, mira, esa inversión sí vale la pena, ¿no? Mira, es una inversión de 8 millones que se ha hecho el año pasado y el día de hoy nos ha demostrado que no sirve para nada. Teníamos un organismo que supervisaba la inversión pública. No sé por qué no funciona. Hay opiniones de los colegios profesionales, pero el problema es que son solo opiniones y las tratan como opiniones no vinculantes. Mientras sean opiniones no vinculantes, los ingenieros, los arquitectos, los especialistas en Arequipa vamos a estar pintados. Entonces necesitamos también nuevamente normas que apoyen que una opinión técnica colegiada, que provenga de un organismo como el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos, pueda de alguna manera vincularse con la gestión pública y por lo menos alertar de que esa inversión pública puede ser corregida o está mal pensada, mal diseñada. Teniéndose ya presente esta catástrofe justamente en esta zona importante de la ciudad, ¿habría la posibilidad de pensar en poder hacer una segunda intervención de la ciudad como se hizo en los años 50 después de la catástrofe volcánica? ¿Habría la necesidad de reconstruir? ¿Hay necesidad de que podamos movilizarnos los arequipeños en esa intencionalidad? Yo creo que sí, yo creo que lo que era la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa dio frutos, fue manejada de manera totalmente privada y ha rendido frutos. Yo creo que no es mala idea volver a pensar en una instancia de acción, ¿no?, que permita canalizar recursos económicos para poder intervenir en los lugares críticos que requieran intervenciones mayores. Hay que hacer cirugía mayor, es costosa y de largo plazo, pero también hay que hacer cirugía menor que pueda resolver las crisis en los lugares más estratégicos o críticos. Y yo creo que esta es la coyuntura, ¿no? Porque el hecho de querer cambiar un puente como el Concordia, como un puente Bailey, o en la zona de Caima, eso no va a resolver absolutamente nada. Porque probablemente al año la torrentera entre con más fuerza y el problema insiste, ¿no? O sea, ahora mismo esta es una primera alerta, pero en las otras zonas donde también es crítico, supongo que podría haber el mismo resultado. Bueno, el cambio climático es innegable. Los eventos climáticos van a ser más persistentes y más agudos, más severos. Lo que hemos recibido ahora puede ser poco comparado con lo que vamos a recibir el próximo año o los próximos años. Se habla de profundizar la sección de las torrenteras para darle mayor volumen y capacidad. Bueno, está bien que se haga eso, pero también tendríamos que pensar paralelamente en reforestar todas las cuencas de las laderas en las cuales donde se origina realmente el problema. Hemos desnudado los suelos de todas las laderas y eso ha hecho de que las lluvias que caen con más violencia en el suelo, se generan deslaves, erosión y eso aumenta la escorrentía. Entonces tenemos que repensar y pensar nuevamente en que estas soluciones de infraestructura tienen que ir acompañadas por lo que llamamos infraestructura verde, ¿no? Y lo malo es que eso no rinde mucho rédito político y normalmente pues los alcaldes cada 5 años hacen el famoso borrón y cuenta nueva, cuando estamos hablando de que Arequipa necesita un plan de desarrollo de largo aliento donde cada alcalde cumpla con contribuir en esa visión de largo plazo. Pero mientras tanto tengamos alcaldes que cada 5 años no quieren saber nada con lo que hizo el anterior y pretenden que en 5 años van a resolver el problema de la ciudad, eso es un engaño y un autoengaño. ¿Tenemos profesionales en Arequipa que puedan dirigir esa reconstrucción de Arequipa? Por supuesto, hay jóvenes profesionales que tienen recién formados en las mejores universidades de Europa. Tengo brillantes exalumnos que lamentablemente no regresan a Arequipa porque no se les ofrecen las condiciones de trabajo adecuadas y se han insertado laboralmente fuera del país.
Yo creo que ellos pueden aportar, podemos también tener convenios, ciudades hermanas, donde podemos tener la participación de expertos extranjeros, junto con expertos locales para poder resolver estos problemas con esa mirada de largo plazo. Lo que ha pasado, Juan Carlos, en Arequipa es un pequeño problema comparado con el gran problema que tenemos por delante. Miren cómo se ha caotizado gran parte de la ciudad, la mitad de la población no tiene agua, esperemos que ya se hayan restablecido los sistemas de abastecimiento de agua, pero imaginémonos qué pasaría si necesitamos evacuar la ciudad por una actividad volcánica. ¿Cómo movilizamos 1 millón de habitantes en muy corto plazo con la infraestructura vial que tenemos? ¿Quién ha organizado eso? ¿Quién es el responsable de decir a cada arequipeño, llegado el caso, usted tiene que hacer tal cosa? Y cada arequipeño debe saber qué hacer llegado el momento. ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Dónde vivo? ¿En qué momento estoy? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo llamar? Todo eso debíamos tenerlo ya planificado. Pero si con una lluviecita, que es lo que ha recibido es agua de la ciudad, imagínense que con un terremoto de grado 8, que se espera que tiene que ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a llegar, o una erupción volcánica. Felizmente el Misti es un volcán que tiene un proceso eruptivo, digamos, lento. Tenemos el edificio volcánico totalmente monitoreado, de tal manera que podemos medir si hay una inflación, una deformación del edificio volcánico, lo que anunciaría que hay magma que está emergiendo, lo que nos permitiría tener tiempo para evacuar Arequipa. Ese tiempo puede ser de horas o puede ser de días. Esperemos que en el mejor escenario nos den 2 días para evacuar Arequipa. En 2 días, evacuar 1 millón de habitantes. ¿Sería así tan catastrófico si tenemos que evacuar porque el 80% de la población está dentro de la zona de riesgo volcánico. Pero tenemos los planes. Más que el magma o la lava, es las cenizas, me parece. El flujo piroclástico es lo que podría hacer daño. El flujo piroclástico avanza a una velocidad de 100 km por hora, 80 km por hora. Y eso te calcina totalmente. Es lo que pasó con el volcán Etna en Italia, ¿no? Eso es lo más peligroso. Claro, eso nos desnuda una gran debilidad que tiene estos sistemas, ¿no? La falta de la prevención, la falta de la educación. No creo que no haya planes, el problema es que no lo conocemos. Claro, y los planes tienen que estar actualizándose porque la ciudad cambia día a día. Entonces ese plan, si data de 10 años, ya no sirve. Entonces necesitamos tener un equipo de acompañamiento permanente, de actualización permanente de todos los instrumentos de control y gestión de la prevención de riesgos. Entonces, este es un pequeño ensayo de que no estamos preparados. Exactamente. ¿No? Que la ciudad no tiene liderazgo, los alcaldes no saben lo que se trata, la gestión del territorio, no saben de lo que es gestión de riesgos. Y 2 lluvias medianamente torrenciales nos ha desnudado íntegramente. Y una catástrofe de ese tipo definitivamente pues sería fatal. Ahora una mayor no la contamos. Y los responsables lamentablemente son quienes asumen la gestión de la ciudad. Gobierno regional, gobiernos locales, municipales, distritales y los organismos que podamos acompañar, ¿no? Instituciones públicas, privadas. Todos tenemos que trabajar en concierto para poder tener una ciudad más organizada frente a situaciones de esta naturaleza. Aquí que cuando en los gobiernos locales, en una situación como esta, empiezan un poco a deslindar sus competencias, ¿no? Los gobiernos locales dicen, mira, mi competencia alcanza en el tema de defensa civil hasta tal nivel. Cuando yo no lo puedo atender, dice la municipalidad provincial. La municipalidad provincial dice, no, es la competencia de la distrital, no es la competencia de la región. ¿Realmente es así? ¿No hay una normativa donde nos digan cuál es la intervención de los territorios y cuáles son las funciones? Por ejemplo, yo le vi al gobernador justamente todos los días haciendo una función que supongo que puede asumir de repente un líder de una urbanización. No sé cuál es la función realmente de un gobernador, de un municipio provincial o de un alcalde de Anahuara peleándose con sus vecinos de boca a boca en una situación terrible como el que hemos vivido. ¿Cuáles son las funciones de liderar una cuestión de este tipo? Bueno, tenemos el CENEPRED, ¿no? Un Sistema Nacional de Prevención de Riesgos que de alguna manera articula las diversas responsabilidades de determinado riesgo, peligro o situación que se presente. Eso requiere adiestramiento permanente, eso requiere estar al día con las normas y lamentablemente pareciera de que
a esos límites que se ponen de acuerdo a la gravedad o a la ocurrencia territorial, uno dice, hasta aquí nomás yo hago, el vecino que vea lo que hace. Y eso lo estamos viendo con las torrenteras, que parece ser que el eje de la torrentera es el límite distrital. Y hay maquinaria de un distrito limpiando la mitad de la torrentera y la otra mitad no les está limpiando. O del colegio Lord Byron, solamente le interesa sus muros y el colegio y no le interesa y nadie dice, oye, acá hay una participación mancomunada y resolvamos el problema de todos. Claro, entonces por eso viene a colación el tema de que hay fallas en el sistema organizativo. A mí me sorprendió que una radio local había conseguido una llamada telefónica con el nuevo presidente encargado y recién se enteró de lo de Arequipa. Dijo, a mí nadie me ha llamado, ni gobierno regional, ni gobiernos distritales, ni congresistas, nadie absolutamente se comunicó a ese alto nivel. Y el sistema no funciona. No funciona el sistema, no hay coordinación, no hay organización. Se necesita de pronto hacer cambios en la normatividad para que todo sea más articulado o mejor articulado. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Claro, pero lo que acabas de decir realmente es bastante sorprendente, ¿no? Cómo un gobernante del país no va a estar enterado, tiene varias fuentes, ¿no? Primero, el servicio de inteligencia, que supongo que también se activa en este tipo de cosas, el mismo sistema del CENIPREL, que debe convocar automáticamente a reuniones. Y es más, incluso estos días nos ha hecho ver las reuniones que han tenido en las instancias de defensa civil, solo han sido formalidades, no habían protocolos, no habían procedimientos de cómo hacer justamente este proceso. Yoral justamente viene de campo, por ejemplo, en este momento decir, oye, no saben si realmente cómo vamos a administrar este proceso. No han levantado las fichas correspondientemente y no sabemos ahora qué tipo de apoyo hay que gestionar, ¿no? Y lo que hemos visto en los alcaldes simplemente es salir para la fotografía, para los medios, diciendo que están trabajando, pero en el fondo hay una desorganización. Entonces eso nos hace ver este plano de la organización que está críticamente en el caso de Arequipa. El tema de la gestión, ya tú lo has manifestado, no existe planificación urbana, hay crisis en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca al otro lado a nosotros como los ciudadanos? Porque tenemos otros roles totalmente distintos, ¿no? De hecho, supongo que es una primera de ver dónde compro y edifico mi casa, ¿no? Pero sin embargo debe haber otros roles más que debe formarnos esa concepción ciudadana, ¿no? Bueno, efectivamente, ser ciudadano implica ciertos deberes y ciertas obligaciones. Lamentablemente, ser ciudadano en una ciudad como Arequipa es sentarse y exigir que te brinden, ¿no? Que el Estado te brinde. Hay mucho en lo cual los ciudadanos podemos contribuir para mejorar esta situación. Y yo creo que lo mejor es ser exigentes en la calidad de quienes vamos a elegir como próximas autoridades, ¿no? Yo creo que ese es un rol muy importante que tiene todo ciudadano, de saber elegir a sus representantes, a sus gestores, a sus administradores, para tener por lo menos la certeza de que van a hacer una buena gestión y un buen gobierno. Es un primer aspecto. El segundo aspecto es de que los ciudadanos no actuamos con responsabilidad, ¿no? Desde que botamos la basura mientras caminamos por la calle, gran cantidad de desagües domésticos han estado directamente descargados a las torrenteras, siendo también el río Chili. Vemos la oportunidad y, como decía yo, la viveza de ocupar cauces como sinónimo de desarrollo, ¿no? Y eso es totalmente contradictorio. Entonces, mucho viene también de la educación, ¿no? Cuando postulé a la alcaldía de Arequipa, uno de mis filos importantes era tener ciudadanos muy bien educados. Me decían, ¿y qué gana usted con eso? Con ciudadanos perfectamente bien educados voy a ahorrarme un montón de gastos. Prácticamente no debería gastar barriendo calles, porque todos los ciudadanos van a saber vivir, no van a botar basura. Voy a ahorrarme en semáforos porque yo sé que los ciudadanos van a saber manejarse en una vía pública, o sea, van a saber a quién dejar pasar primero. Y así por el estilo, una serie de ahorros. Entonces, pero eso también necesita inversión y nadie invierte en eso. Es negocio invertir en la educación. Es negocio para las ciudades. No hablo del negocio de educación de otros candidatos, pero sí estoy hablando de que un ciudadano bien educado es un buen negocio para la ciudad. ¿Cuántos de los habitantes de Arequipa conocen el plan director? El 1%, supongo. Entonces, si no conoces la ciudad en la que vives, bien dice el dicho, no se ama lo que no se conoce. Y
para amar a Arequipa hay que conocerla, y para conocerla hay que saber conocer la ciudad, cómo está organizada, dónde están las vías, dónde están los territorios, dónde están los usos de suelo. Entonces, ser un ciudadano responsable significa comprometerse con su ciudad y conocerla, en lo legal, en lo técnico, en lo turístico, en lo cultural. Sí, eso me consta en la municipalidad provincial. Hay mucha gente que incluso que es responsable de ese proceso dentro de la municipalidad no sabían cómo vivir en una ciudad patrimonio, ¿no? Y si no sabes cómo vivir en una ciudad patrimonio, tú siendo responsable de gestionar la ciudad, ¿qué vas a exigir al poblador arequipeño de cómo comportarse en ese espacio? En una de tus tweets decías en las redes sociales, para mucha gente es una viveza ganarle a la torrentera. Y esa viveza finalmente acaba pasando de factura, como está pasando en este momento en muchas partes de esta torrentera, ¿no? Y que finalmente es la gente que al final te pide y dice, ayúdame. Pero, oye, esa viveza, en el momento que él ocupó, nadie le dijo absolutamente nada, ¿no? Claro, y como también han dicho otros, y lo han recalcado bien, la viveza de unos ha generado el desastre para otros. Entonces, uno dice, ya gané, resolví el tema, ya soy bacán, pero la consecuencia de ese acto de, vamos a decir, egoísmo, ha generado problemas a terceros, ¿no? Y eso es un poco lo que yo cuestiono cuando estamos frente a ciudadanos irresponsables o poco empáticos con el resto, con los demás. Creo que es el problema de la ciudadanía, ¿no? De ser un buen ciudadano, pero no sé si será necesario conocerse el Plan de Desarrollo Metropolitano. Creo que lo básico sería un manual de urbanidad. Básicamente, para no estar entrando en detalles si esta es tierra agrícola o este es para expansión urbana, simplemente eso, ¿no? Seguir las normas básicas de convivencia sin estar entrando pues en tener conocimiento de un plan de desarrollo. Es más, ni siquiera los candidatos pueden estar teniendo la posibilidad de conocer los planes de gobierno que van a postular. Los ciudadanos están a la justa con eso. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cree usted que hay la posibilidad de, o en plan o en proyecto, de crear más puentes que crucen la ciudad? ¿Habrá algún sitio, por ejemplo, que quedó inconcluso este puente Consuelo? Porque los Sosa, no sé qué, Curtiembre, no les alcanzaba el dinero para comprar, porque sería un buen puente, un buen diseño, y finalmente pues igual también el otro puente, de la Vergüenza frente al Juana Cervantes, porque los ecologistas se opusieron y esto finalmente iba a tener un gran depredación de la campiña. Bueno, y finalmente, ¿qué otros puentes podemos hacer? Pues se ha hecho el puente de Chilina, ante muchas críticas, que es finalmente tener un cuello de botella, pero hay esa planificación, existe algo de eso para hacer más puentes, porque eso es lo que me parece que puede desatorar todo el centro y toda la congestión vehicular que tenemos. Bueno, cuando se habla de la necesidad de abastecer a la ciudad de mayor infraestructura vial, y en este caso estás mencionando puentes, tendría solo justificación. Hablan de bypass, ¿eh? Hablan de Claro. intercambios viales, Claro. Dice que finalmente eso no soluciona nada, pero el puente me parece que sí, para cruzar de un lado al otro tienes que hacer cola para cruzar al otro lado del río. Claro. Mira, solo tendría justificación si es que nos divorciamos del criterio de centralidades. Si tenemos una ciudad que ha crecido en un lado del río y que eso ha generado por expansión urbana prácticamente dos Arequipas, la del margen derecha y la margen izquierda, y tenemos vínculos que obligan a la población a cruzar este río. Pero si nosotros pensamos en sistemas de transporte masivo, de pronto los puentes que tenemos son suficientes. Los puentes nuevos que se plantearían serían necesarios siempre y cuando no tengamos un sistema de transporte masivo y dependamos del transporte particular. Tenemos en Arequipa casi 300.000 vehículos que se mueven diariamente y buena parte de esos 300.000 vehículos cruzan los puentes. Pero si nosotros ofertamos a la ciudadanía un sistema de transporte masivo, probablemente el 70-80% de los vehículos van a quedar guardados. Y vamos a desplazar esos 2 millones y pico de viajes diarios en transporte masivo utilizando la infraestructura actualmente existente. Entonces yo veo ahí un dilema, ¿no? O probemos más infraestructura pensando que hay más vehículos, o pensamos de que ya es necesario que Arequipa tenga sistemas de transporte masivo donde
no dependamos tanto del vehículo particular. Ese es otro punto que con el sistema integrado de transporte que se ha luchado, se ha hecho, primero corredor vitrina, después no sé qué tantos nombres, y finalmente viajaron funcionarios a Colombia, a Medellín, no sé, a tantas partes, no sé a qué traer qué experiencias que ni siquiera se han replicado en la ciudad, o si se han replicado, pues debe ser un remedio, porque no hay absolutamente ninguna solución. Y eso también, pues, creo que el problema de tránsito no es solamente aquí, sino a nivel de Latinoamérica y mundial. Pero recordemos que el sistema integrado de transportes que nació en Curitiba, con el arquitecto Jaime Lerner, tuvo como experiencia previa Lima. Ellos vieron que en Lima, en el Paseo de la República, se había habilitado los corredores centrales con los famosos Ícaros, ¿Ya? y lo vio con buenos ojos. Y lo que hizo fue replicar y mejorar, y lo llevó a Curitiba. Y Curitiba ha sido por muy buenos años modelo mundial de gestión de transporte integrado. ¿Y qué tenía Curitiba? Buenas pistas, amplias, seguramente, pero usted no puede traer una experiencia de traer Ícaros y que finalmente pues las calles sean pues totalmente estrechas. Ahí viene un poco el desconocimiento. Cuando hablamos de sistema integrado de transporte, ¿Ya? SIT, la letra más importante, la palabra más importante es la del medio, I. ¿Qué significa I? Integrado. ¿Qué significa integrado? ¿Ya? Que tienes un sistema que integra diversas modalidades. ¿Ya? Peatón, bicicleta, motocicleta, vehículo particular, combis, metros, tranvías, todo está articulado. Entonces, mientras no tengamos un sistema integrado, articulado, no tenemos la solución. Tenemos un pedacito de la solución. Lo que tenemos ahorita son solo buses. Entonces, ¿qué integran los buses? Buses con buses, eso no integra nada. Entonces, Pero ¿cómo integramos? Pues? ¿Cómo integramos? A ver si es que... hay que planificarlo de manera organizada, orquestada, con una buena visión de largo plazo. Santiago de Chile tiene 30 años invirtiendo en su sistema integrado de transporte. No lo vas a poder lograr en 5 años de una gestión. Llega un alcalde y le cambia de nombre, corredor vitrina, corredor mixto, no sé. Solo cambian de nombre, pintan los buses de otro color, esa es mi gestión. Así no vamos a llegar a nada. Necesitamos un norte, de cada alcalde haga la parte que le corresponda para que de acá 15, 20 años tengamos por lo menos un sistema integrado decente. Y obviamente que la tecnología ahora es cada vez más barata, ya tenemos que pasar a la electromovilidad. Tenemos grandes desiertos en Arequipa. Podemos tener parques solares destinados exclusivamente a abastecer la energía para sistemas de transporte masivo eléctricos. Bueno, ¿usted cree que esa es una gran idea? No sé si recuerdo Luis Pasigalupo. Debajo de la Avenida Ejército, hacer un gran corredor, o sea, un subterráneo. ¿Para transporte público masivo? No, estoy totalmente de acuerdo. El sistema de transporte público masivo debe ir por superficie. Por debajo podrán ir los vehículos particulares, pero por arriba, gente, bicicleta y tranvías. Bueno, después, teleféricos. Candidatos han venido a proponer eso. ¿Eh? Después, nuestro amigo de Renovación, que también todo subterráneo y que el gran paradero va a ser en la Plaza de Armas. No, esa idea está. O sea, ese es imposible. De un sistema radial que parte de la Plaza de Armas en subterráneo, cuando un sistema de transporte multimodal y de carácter masivo, o sea, tiene troncales, pues o sea, no conoce Arequipa. Es algo ilógico. Sí, no tiene idea. Ya, nuestro amigo Segarra, la Salaberry también subterráneo. Que finalmente pues es un caos esta avenida Salaberry, Mariscal Castillo y todas ellas, ¿no? Finalmente, o sea, subterráneo no funciona. Porque ¿dónde vamos? En el cielo tenemos una cantidad de cables que no sé qué vamos a hacer con los cables. Estos amigos ni siquiera de SEAL, estos del internet, de la telefonía, es algo pues, y le cortan el internet, ya no quiero su internet, y lo dejan el cable y lo dejan tirado, rollos de cable. Sí. ¿Quién regula esto, Dios mío? ¿Qué se puede hacer? Mano dura, pues, pero nadie apelar a que haya una ordenanza municipal que solo se prueba en una sesión de consejo y se disponga de que a partir de mañana un operador de telefonía es el responsable de poner y retirar los cables sin uso. Creo que salió una norma, pero nadie
nadie la hace respetar. Pero hay que hacerla respetar. O no salió el reglamento, como usted dice. O de repente no falta reglamentarla, pues, evidentemente. Arquitecto, ¿aún se puede ordenar este caos, este desorden de la ciudad, fundamentalmente en las zonas altas de Arequipa, que actualmente el actual gobierno local está titulando y regalando títulos de propiedad? ¿Se puede aún ordenar esos espacios? Depende qué entendemos por ordenamiento, ¿no? Si el ordenamiento es simplemente la titulación, simplemente tienes ya un lote titulado. Pero vamos a que gran parte de estos procesos de urbanización que dirigen especuladores de suelo lotiza un pedazo de terreno y no dejan aportes para recreación, no dejan aportes para infraestructura, para equipamiento ni servicios. Entonces el ordenamiento tendría que ir en el sentido de analizar si cada una de estas unidades territoriales habilitadas tiene los elementos básicos para poder asegurar una calidad de vida adecuada a sus pobladores. En algunos casos va a ser necesario también subvencionar parte de su infraestructura, porque bombear agua para llegar a cierta cota va a costar a la ciudad. Proveer de transporte público también es un costo que asume la ciudad. Entonces, no es fácil decir que se puede ordenar algo que ha nacido con serias deficiencias, ¿no? A Mauricio Huaco siempre lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo soñando con una Arequipa ordenada, distribuida. ¿Cuánto de ese sueño se concreta y qué sentimientos tiene cuando mira la ciudad? Bueno, sentimientos encontrados, porque uno no deja de amar a la ciudad que lo vio nacer. Hemos hecho algunos pequeños aportes desde la academia, hemos intentado que los jóvenes arquitectos reflexionen sobre el rol que tiene el modelar una ciudad para generar mejor calidad de vida a los descendientes que vengan. Hemos tenido oportunidad de hablar con algunas autoridades que han sido receptivos. Yo debo en este caso agradecer mucho a Simón Balbuena, porque fue el único alcalde que me visitó en un taller de la Facultad de Arquitectura y se pasó casi 4 horas atendiendo la exposición de los estudiantes que habían hecho una propuesta, ¿no? Y luego dispuso de que estos trabajos se expusieran en el Palacio Municipal de la Plaza de Armas de aquel entonces. Fue un momento importante porque tuve algo de confianza en la gestión pública y vi un alcalde que hizo cosas importantes, ¿no? Me acuerdo que también Simón estuvo muy dubitativo con el tema de la peatonalización de Mercaderes. Es que fue un acierto, ¿no? Que todo el mundo se oponía, los comerciantes se oponían. Dijo, Mauricio, ¿qué hacemos? Dije, no, tienes que ir porque yo te apuesto, doble contra sencillo, que una vez peatonalizada, esos comercios van a generar o van a triplicar sus ingresos. Y era contradictorio en el sentido de que inversión pública, porque la peatonalización costaba a la ciudad, iba a promover el desarrollo de actividad privada. Incluso me acuerdo que le hice la apuesta de que parte del financiamiento de la peatonalización podría venir de la reversión de un porcentaje de las utilidades que iban a tener los negocios. Y fue así un éxito. Tanto fue el éxito que los comerciantes de Muñoz Nájar también querían que se prolongara el eje peatonalizado hasta Goyeneche. Eso demuestra de que hay autoridades receptivas a propuestas que generan beneficio a la ciudad. Y yo creo que todavía hay mucho que hacer. Se viene el 4º centenario, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y la pregunta es... ¿4º o 5º centenario? Perdón, el 5º centenario, estoy todavía con el 4º. Es que el 4º nos ha dejado cosas importantes. Eso sí Cerro Alegre. Entonces yo pregunto, para el 5º centenario, ¿qué obras de esa envergadura vamos a presentar a la ciudad? Ya habría que planificar. Ya tendríamos que tenerlas en carpeta. ¿Cuál cree usted que sería una mega obra? Bueno, en el tema de infraestructura vial, yo creo que tenemos que pensar en una infraestructura que sirva más al transporte público masivo, ¿no? El puente Chilina, por ejemplo, es una inversión de 270 millones de soles que solo sirve para vehículos particulares. Yo voy feliz ahí, cruzo de una banda a otra en 8 segundos. Pero y ahí no me queda. Pero ¿por qué no se ha pensado en habilitar un transporte público que sea No, parte de una... pero yo le digo, ahí nomás queda usted ya para subir acá y me después atollado. Solo se ha hecho un componente. De ya. 5 componentes, ya solo se ha tiene hecho 5. un componente. El componente 2 creo que era el puente.
pero faltan todos los demás componentes que nos permitan tener una vía rápida, una autopista urbana. Finalmente hay que expropiar, seguramente. Está en el presupuesto de expropiación, tú sabes que hay leyes que te regulan pues. la expropiación, pero hay que comprarse el pleito y hacerlo, y hacerlo no en 5 años, sino en los que queden, ¿no? Hay que trabajar a futuro. Pero con la experiencia de Juan Manuel Guillén, después de que su gerente esté en la Pocos quieren cárcel, hacer lo mismo. muy pocos quieren comprarse Es lo el malo, pleito. por eso hay que asesorarse bien, hay que tener las cosas claras, hay que tener un buen equipo. Si no tienes un buen equipo, las intenciones quedan en el tintero. El CIT sería un buen regalo del quinto centenario. Sí, yo soy devoto de un sistema integral de transporte basado en la electromovilidad, articulado a otros sistemas convencionales y no convencionales. Yo creo que sería el mejor regalo para Arequipa que todos podamos dejar el carro en casa y tener un sistema de transporte limpio, rápido, eficiente y seguro. Mucha gente se preguntará cómo hacerlo sin que se repitan las cosas que han hecho estos gobiernos locales. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? A veces la intervención del gobierno central también mete la pata, ¿no? Recordemos que Ollantaytamala quiso regalarnos un monorriel y en buena hora que nos opusimos. Nos hemos ganado incluso hasta amenazas, ¿no? Usted no quiere el desarrollo de Arequipa, ¿cómo se opone al monorriel? Un sistema pésimamente mal pensado, ¿no? Yo creo que sería un buen regalo ir pensando en infraestructuras de ese tipo. Hace 40 años hemos reservado áreas para parques zonales. Hace 40 años. Un aproximado de 500 hectáreas reservadas. ¿Cuántas hectáreas nos quedan de esas áreas reservadas en el plan director del año 80? Ni en tercio. Entonces, un buen regalo para Arequipa sería por lo menos habilitar la primera etapa del Parque Zonal en Baramani o del Parque Zonal del Cono Norte. Por lo menos. Entonces, un sistema de recreación masiva, un sistema de transporte masivo ayudaría bastante a resolver los problemas más altos de la ciudad y obviamente no renunciar a una planificación que permita adelantarnos a los cambios climáticos que se vienen y tener una ciudad también más segura, ¿no? Claro, pero eso necesita una preparación y en este momento me parece que nadie está pensando en eso, ¿no? Ni los colegios profesionales, ni la academia, ni el gobierno regional y mucho menos la municipalidad provincial. O sea, vivimos el día a día, ¿no? Enfrentamos los problemas que se vienen, como en este momento la catástrofe, ¿no? Y mañana no sé qué otro problema nos enfrentará, pero no estamos proyectando, no estamos planificando el futuro de la ciudad. No sé realmente dónde es la alternativa de replantear esa nueva visión y ese nuevo liderazgo para el caso de Arequipa. Los gobiernos locales nos damos cuenta que no son de repente los entes gestores de esta condición. La academia, yo también de alguna forma le he perdido la esperanza, porque la universidad no es la misma universidad de los 70, los 80. Cierto. Yo creo que el sector privado tiene mucho que aportar. El sector privado puede, a través de un organismo, recordemos Ordea, después del sismo, la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, organismos de ese tipo podrían ir acompañando o liderando una gestión rápida, eficiente, ¿no? Con buenas conexiones nacionales e internacionales que nos permitan ir adelantando soluciones a problemas que se van a venir con mayor gravedad en los próximos años. La esperanza está en la sociedad civil y en la empresa. La sociedad civil y la empresa yo creo que tienen un rol importante. ¿El arquitecto Mauricio Huaco estaría dispuesto para poderse enrolar en un proyecto de esta naturaleza? Estamos con un grupo de profesionales organizando mesas de trabajo en las cuales podamos, desde una vista totalmente extrapolítico y muy técnico, analizar estas propuestas y tratar de ofrecerlas de mejor manera a quienes tienen la responsabilidad por ahora de hacer las grandes inversiones y la toma de decisiones que correspondan, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto de partida para poder trabajar en equipo. No es una tarea de una persona, y no necesariamente los que tenemos más canas. Hay mucho que aportar de gente joven, que tiene una mirada muy clara. Al final ellos van a ser los depositarios y los usuarios de las soluciones que planteamos. Nosotros ya tenemos las horas contadas y necesitamos dejar esa posta en mejores manos. Sería bueno, no sé si
había creo la Junta de Rehabilitación, formaron una especie de comisión de, no, pues, ya no digamos eruditos, pero así de notables, ya ni siquiera de equipos, sino notables personajes que puedan realizar este trabajo. ¿Usted cree que se podría realizar esto? Porque me parece dejar esto en manos de las autoridades, medio que cada uno quiere jalar agua para su molino. Entonces, yo pienso, de repente, ¿y quién cree usted que podría hacerlo? Porque cuando hubo la rehabilitación se formó una comisión, ¿no? Entonces, eso fue destinado también, me imagino, a dedo, pero por personas que realmente pues podrían ser capaces de desarrollar y tener autoridad. ¿Usted cree que podría ser posible esto? Si no vamos para el tema rumbo al cincuentenario, ¿no? Yo creo que necesitamos, como bien dices, un director de orquesta. Algo así. Un director de orquesta que articule todos los instrumentos de tal manera que vamos a tener un bonito concierto, ¿no? Pero si no tenemos un director de orquesta, cada instrumento va a tocar por su lado y no vamos a tener música sino bulla, es lo que tenemos actualmente. Cada uno hace lo que puede, gobierno regional por acá, gobierno municipal por acá, organismos por acá. Necesitamos a alguien que articule y que tenga esa capacidad de convocatoria, ¿no? Yo creo que hay gente en Arequipa, gente muy bien posicionada y bien intencionada sobre todo, que pueda, digamos, apoyar en esa idea, ¿no? Yo creo que ya he escuchado por ahí algunas propuestas en ese sentido y creo que es lo más práctico. ¿Quién lo podría conformar esto? ¿Tendría que ser a nivel del Consejo de Ministros o solamente interno aquí en Arequipa? Yo creo que acá en Arequipa la Cámara de Comercio, por ejemplo, podría tener ese sería un buen actor. Es un actor independiente, no creo que tengan mayor... Bueno, también pues para sus intereses pues, comerciales, lógicamente. Evidentemente, porque la economía de Arequipa pues, es lo fundamental, ¿no? Tenemos que tener una ciudad con una economía sólida y creciente y pujante, y ellos evidentemente son los más interesados y son los menos politizados en ese sentido, ¿no? Entonces, si no maneja el presupuesto, por lo menos pueden hacer el trabajo de director. Sí, todas las instituciones creo que se tienen que unir. Por ejemplo, me acaba de enviar un video el doctor Augusto Rivero, gerente municipal de esa chaca, y esto se veía hace muchos años. Hay un puente Fernandini, es un puente que pasa usted todo lo que es de espaldas de la cervecería y se va usted hacia el puente Bolívar, ¿no? Hay un pequeño, pasa por ahí la Torrente del Chuyo, pero de años hay una tubería de desagüe que está a la mitad de la luz de lo que es el desfogue del cauce de la Torrente del Chuyo. Entonces, nunca, jamás se habló, se dijo, ya sale, han pasado años que trabajo en esta comuna, o en este sector que conozco, y que finalmente pues nunca lo sacaron, y ahora nuevamente está pasando, ha rebosado, y está nuevamente pasando por encima de la pista, pues, sí. y entra con fuerza la Torrente de Chuyo. Bueno, y finalmente así, por ejemplo, otro de los casos, si no articulamos todas las instituciones bajo un mismo orden y tener pues la capacidad de mejorar como ciudad, va a ser difícil. Por ejemplo, en esta emergencia que ha habido, Perú Rey vela pues por su línea férrea que no están pasando los trenes, que es de unas pérdidas enormes. Millones. Seguramente que no llegue el mineral a Tisura, y ellos comenzaron porque tienen capacidad seguramente, con su tractor oruga a limpiar la línea del tren. La municipalidad de Cerro Verde, no sé qué habrá habido porque ellos también botan mineral, comenzó con su carro frontal a arrimar más abajo las piedras a la línea del tren. Es decir, como me dijo, es la Torre de Babel, dije yo. Entonces, ¿qué pasa? El director de orquesta no lo encontramos. No hay director de orquesta. Ni siquiera en este caos. No, pues no. ¿Ustedes han visto maquinaria pesada del ejército? También. No, solamente de Cerro Verde. El ejército peruano debería tener un pool de maquinaria, o la ciudad debería tener un pool de maquinarias destinadas exclusivamente para este caso de emergencia. Habría que preguntarse dónde está el pool de maquinaria que Fujimori entregó en los años 90. ¿Han visto un helicóptero sobrevolando las zonas dañadas de Arequipa? Ninguno. Pero ha caído un helicóptero que venía a Chala. Pero ya cuestionable, cayó lamentablemente. Y con familiares. Desgracia terrible. Lamentable. Pero la pregunta es, ¿tenemos los equipos, la maquinaria necesaria para atender estas crisis? Yo he visto un carro frontal escarbando el lodo, demorándose media hora en mover 1 metro cúbico. O sea, cuando eso debía ser una super maquinaria.
Es que nadie está dirigiendo, cada uno No hay director de barre empresa. la frontera de su casa Y no ves más. y cada alcalde ve su territorio y al día siguiente nuevamente entra la torrentera y todos estamos de cero, ¿no? Y así se gasta la inversión del Estado, el tiempo para recuperar. ¿Sabes? Mauricio, ha sido un gusto Antes que me conversar. vaya, simplemente decir esto. Si nosotros recuperamos la ciudad y recomponemos todo lo que se ha dañado con este tema de las lluvias y todo vuelve a la normalidad, me parece que no hemos aprendido nada. Yo creo que el peor error que podríamos hacer es curar todo como si no hubiera pasado nada y volver a la normalidad y esperar otro febrero de 2027 con mayores o peores problemas. Los dejamos con esa reflexión. Sí, por eso que empezamos un poco replanteando, ¿no? Este es un segundo momento de la reconstrucción de la ciudad. No solo de la zona de la torrentera, sino de la ciudad caótica, de la ciudad abandonada, de la ciudad indiferente, de la ciudad excluyente que se ha convertido en Arequipa, ¿no? O sea, necesitamos reconstruirlo totalmente e integralmente. Y esa función supongo que recae en usted, que nos acompaña, en los intelectuales como Mauricio y otros profesionales, que debemos ponernos al hombro, ¿no? Porque ¿quién va a hacer la ciudad si los alcaldes no tienen la capacidad de hacerlo? Creo que todos los que estamos aquí debemos empujar un proyecto de esa naturaleza. Y yo creo que esa es la palabra de esperanza que podemos dar acá desde este medio, como es El Mirador, con tu presencia, a los que en este momento están sufriendo la desesperanza de haber perdido todo absolutamente, ¿no? Sería bueno de repente dirigirle unas palabras ya finales, Mauricio, en este programa que definitivamente seguramente que va a quedar como un testimonio de este momento. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos de Arequipa no merece sufrir las consecuencias de una negligencia en la gestión de la ciudad. Esto que ha ocurrido no debió haber ocurrido. Arequipa debe estar expuesta a situaciones de ese tipo, sí debe estar expuesta, pero debe ser al mismo tiempo resiliente, en el sentido de que nos debemos preparar para estas situaciones. Y debemos ser de alguna manera exigentes con que las autoridades nos brinden esa seguridad de vivir en una ciudad que no va a convertirse en un problema. Yo creo que quienes han sufrido perjuicios, daños, están en todo su derecho a reclamar. Es duro pasar por estos momentos. Los que hemos estado a buen recaudo no podemos comparar ni ver el sufrimiento que muchos han pasado en estos momentos. Hay pérdida de vidas humanas también. Y yo creo que Arequipa merece ser un mejor lugar para la vida y no un lugar para vivir en riesgos. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Yoral, tenemos que despedirnos. No, simplemente que ya está curado usted de la política. Sí, totalmente. Vacunado. Y como se dice, solamente una vez lo capan a gato. Así es. Pero vuelve usted, por favor. No, Necesitamos pero- gente con capacidad, No, pero- gente idónea que camine pero por mira, la vereda de la verdad, protegido por la pared de los valores. Se puede apoyar a Arequipa, pero desde fuera del municipio. Si estás en el municipio, el día a día de la gestión te gana y te vuelves un burócrata inoperativo. Creo que el mejor aporte que podemos hacer es desde afuera, ¿no? Sí, pues, ojalá que lo veamos en este gran conglomerado de personas que Esperemos que sí. puedan estar dirigiendo pues a los 500 años de la ciudad de Arequipa. Así es, se la merece. Bueno, gracias. Muchísimas un gracias a gusto. ustedes por la Muy bien, invitación. muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, volvemos el próximo martes a través del Mirador para seguir generando más opinión crítica y formando ciudadanía. Hasta el próximo martes.